se nos pide que grafiquemos la solución al sistema de desigualdades. Debido a que tenemos dos desigualdades, la solución al sistema será la región en el plano de coordenadas donde los pares ordenados satisfacen ambas desigualdades, que será la región de doble sombra. Para resolver el sistema, comenzamos graficando la solución a cada una de las dos desigualdades. La primera desigualdad es si es menor que negativo x al cuadrado más 4. Comenzamos graficando la función cuadrática correspondiente que es si es igual a x al cuadrado negativo más 4, pero debido a que la desigualdad original es menor, no menor o igual que, graficamos una parábola discontinua. El gráfico de y es igual a x al cuadrado negativo más 4 es el gráfico de y es igual a x al cuadrado reflejado en el eje horizontal o el eje x y luego desplazado hacia arriba 4 unidades. Al observar la forma gráfica de una función cuadrática, observe que h es 0 y que es 4 y, por lo tanto, la parábola tiene un vértice de 0,04. Y debido a que tenemos una x negativa al cuadrado aquí, a es negativa y, por lo tanto, la parábola se abre hacia abajo. Comencemos trazando el vértice en el plano de coordenadas que es 0,4. Sabemos que el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice. Y, por lo tanto, el eje y es el eje de simetría que es una línea x igual a 0. Esto será útil al graficar la parábola. Y ahora encontremos algunos puntos adicionales, completando una tabla de valores. Ya sabemos cuando x es 0, y es igual al opuesto del cuadrado de 0 más 4, que es 4, que nuevamente es el vértice. Y ahora, x es igual a 1, 2 y 3. Cuando x es igual a 1, y es igual al opuesto de un cuadrado más 4, que es 3. Cuando x es 2, y es igual al opuesto de 2 al cuadrado más 4, que es 0. Y cuando x es igual a 3, y es igual al opuesto de 3 al cuadrado más 4, que es negativo 9 más 4, que es negativo 5. Así que sigamos y tracemos estos puntos. 1,3 está aquí. Pero recuerde que también hay un punto correspondiente a la izquierda del eje de simetría. ¿Cuál es el punto negativo 1,3 aquí? A continuación tenemos 2,0. Hay un punto correspondiente a la izquierda del eje de simetría, negativo 2,0. Y luego tenemos 3, negativo 5. Y hay un punto correspondiente a la izquierda, que es negativo 3, negativo 5, que está aquí. Y ahora graficamos la parábola, pero nuevamente porque el símbolo de desigualdad es menor que, el gráfico está discontinuo. Y ahora tenemos que determinar si sombreamos debajo o encima de la parábola o dentro o fuera de la parábola. Como tenemos y es menor que x al cuadrado negativo más 4. Vamos a sombrear debajo o dentro de la parábola. Pero para verificar esto, avancemos y seleccionemos un punto de prueba. Probemos el punto 0,0, el origen, cuyo aviso está dentro de la parábola. Entonces, ahora sustituimos 0 por x y 0 por y nuevamente en la desigualdad original, lo que nos da 0 es menor que el opuesto de 0 al cuadrado más 4. Simplificando, tenemos 0 es menos de 4, lo cual es cierto. Pero como esto es cierto y el punto de prueba está dentro de la parábola, sombreamos dentro de la parábola o debajo de la parábola. Entonces, esta región sombreada es una solución a la primera desigualdad, y ahora graficamos la solución a la segunda desigualdad, la desigualdad lineal. Entonces, nuestro primer paso es la gráfica de la ecuación lineal, y es igual a x más 5. Debido a que la desigualdad es mayor o igual que, debido a la parte igual, graficamos una línea continua. Observe que b es positivo 5, lo que significa que la intersección vertical es el par ordenado, 0,5, y m, el coeficiente de x es 1, y, por lo tanto, la pendiente es 1, pero como fracción puede escribirse como positiva sobre positiva. Entonces ahora graficamos la línea. Primero graficamos la intersección vertical, 0,5, que está aquí. Y ahora, debido a que la pendiente es 1 sobre 1, subimos una y derecha para encontrar puntos adicionales en la línea, que podemos repetir.
arriba 1 correcto, y así sucesivamente para encontrar puntos a la izquierda de la intersección vertical. Dado que 1 positivo sobre 1 positivo es equivalente a 1 negativo sobre 1 negativo, también podemos bajar 1 y dejar 1. Para encontrar puntos a la izquierda. Así que abajo 1 dejó 1, abajo 1 dejó 1, y así sucesivamente. Y ahora graficamos una línea continua. Y ahora necesitamos determinar si sombreamos por encima o por debajo de la línea. Y debido a que tenemos y es mayor o igual que x más 5, vamos a sombrear por encima de la línea. Nuevamente, para verificar esto, seleccionemos un punto de prueba. Nuevamente, usemos el origen, 0,0. Entonces sustituimos 0 por x y 0 por, y en la desigualdad original que nos da 0 es mayor o igual a 0 más 5. Simplificando, tenemos 0 es mayor o igual que 5, lo cual es falso. Entonces, debido a que el punto de prueba nos dio una falsa desigualdad, y el punto de prueba está debajo de la línea, la solución está por encima de la línea y, por lo tanto, sombreamos por encima de la línea. Ahora recuerde que la solución al sistema es la región de doble sombra, porque el sistema contiene dos desigualdades, y no tenemos una región de doble sombra, y por lo tanto, este sistema de desigualdades no tiene solución. Has no solution. No hay pares ordenados en el plano de coordenadas que satisfagan ambas desigualdades. Espero que hayas encontrado esto útil.